lo que es la sesión, ¿vale? Y simplemente, pues bueno, pues de nuevo daros la bienvenida a esta aula abierta. Le vamos a tratar el reglamento de inteligencia artificial y nos vamos a centrar en cómo afecta al sector legal. Para eso tengo la suerte de tener a mi tocayo, a Antonio Serrano Acitores, con una mini presentación que tenemos aquí, que es abogado, es empresario, es profesor titular de Derecho Mercantil en la URJC. Además, es autor de nuestro departamento de formación de algunos cursos como el máster de inteligencia artificial para el sector legal. También participa en el curso de ChatGPT. Bueno, en cualquier caso, una referencia en el mundo de la inteligencia artificial. Antonio, buenos días. Gracias por recoger el guante. Muy buenos días y muchas gracias por la invitación una vez más. Y bueno, lo que vamos a hacer antes de comenzar, vale, en principio, recordad que las aulas abiertas vamos a estar hablando en torno pasando unos 45 minutos y luego la última parte va a ser una parte para preguntas, ¿vale? Para las dudas que podamos lanzar y resolver, ¿vale? Y antes de eso, pues queríamos lanzaros una pregunta abierta. Vamos a utilizar Slido. Os voy a poner en el chat, si soy capaz de buscar, de encontrarlo, sí, que está aquí. Os voy a poner en el chat cómo acceder al sondeo que voy a abrir ahora mismo, ¿vale? Lo voy a abrir ya. Voy a compartir mi pantalla porque os vamos a hacer una primera pregunta a todos los que estáis al otro lado. Mismos vais a poder. ¿Vale? Entonces, la primera pregunta que nos hace el autor, y justo ya cederé la palabra a Antonio, es ¿qué impacto tiene la RIA en las empresas que están desarrollando o implantando sistemas de inteligencia artificial? Hemos dado 3 opciones. La primera opción es apenas va a tener impacto. La segunda opción es el impacto está entre el 5 y el 15%. Y la tercera opción, que ahora veréis que van a ir moviéndose en función de los votos, el impacto impedirá la innovación en la Unión Europea. Para los que no podéis acceder por el link, podéis con el móvil escanear el vídeo y poner el passcode que aparece abajo, que es SIMRTP. Lo tenéis abajo, ¿vale? Y lo tenéis en la parte inferior. Entonces, si te parece, Antonio, dejo que unos segundos para que contesten y a partir de ahí te cedo ya la palabra, ¿vale? Estupendo, pues cuando tú me digas arranco, o sea que... Voy dejando segundos porque van por 27, 28. Yo calculo que cuando llegan unos 50 euros ya están muy maduradas las opciones, prácticamente, a ver, muy poca diferencia. Gracias, Antonio. Estupendo, pues muchísimas gracias una vez más, Antonio, por la presentación y por la invitación para estar hoy aquí. Voy viendo el sondeo, lo que va saliendo y bueno, al final, si nos fijamos, hay una respuesta mayoritaria que es qué es lo que se cree que en principio va a tener impacto entre el 5 y el 15% de los sistemas, pero hay un grandísimo debate, porque por otro lado el gran miedo que se está viendo, sobre todo por las empresas que están haciendo este tipo de desarrollos, es si no va a tener impacto en la innovación en la Unión Europea, ¿no? Acabamos de ver esta semana que se han presentado los teléfonos de iPhone nuevos y la inteligencia de Apple llegará a Europa más tarde que en Estados Unidos y llegará una IA de segunda categoría. Por lo tanto, tenemos que ver si el reglamento, y esto ya es una opinión personal, si no se ha pasado, al margen de que creo que tiene muy buenas ideas y muy buenos objetivos, veremos si no se ha pasado en temas de regulación y va a haber que hacer modificaciones, actualizaciones que lo suavicen un poco para que no nos quedemos en una brecha digital entre Estados Unidos, China y luego nosotros, ¿no? Pero bueno, dicho eso, voy a empezar a compartir pantalla y para contaros un poco los antecedentes y todas estas cuestiones en relación con el reglamento. Entonces, básicamente, lo que vamos a tratar son algunas reflexiones previas, cómo hemos llegado hasta esta situación de inteligencia artificial por todos lados, ¿no? Una transición de una economía analógica a una economía digital, una economía de la automatización. Luego veremos cómo afecta esto de cara a la incertidumbre. Analizaremos algunos conceptos básicos de IA también y luego nos centraremos en algunas pinceladas esenciales en cómo está estructurado el reglamento europeo sobre inteligencia artificial.
Yo en este sentido, y como comentabas, al final Lefebvre presenta un catálogo bastante amplio de todo tipo de cursos al respecto que yo recomiendo, por supuesto, a nuestros distintos usuarios, desde el máster de IA hasta el propio de IA legal, que desde luego son grandes complementos a este aula, ¿no? Pero empiezo por unas reflexiones previas. La primera es que al final el mundo tiene muchas preguntas y que cada uno de nosotros podemos ser la respuesta. ¿Y cómo podemos ser la respuesta? Bueno, es en esencia a través de la educación. Yo siempre digo, bueno, esto lo decía Paulo Freire, un pedagogo brasileño, que la educación no cambia el mundo, que cambia a las personas que van a cambiar el mundo, ¿no? Por lo tanto, preguntas, cambios, y esto tiene mucho y es muy, muy importante esto que hablo de preguntas y cambios, porque una reflexión que tenemos que hacer es si estamos en una era de cambios o en un cambio de era, ¿no? Yo la verdad es que cada vez más me inclino por esta segunda opción. La inteligencia artificial supone un antes y un después y esto nos va a llevar, entre otras cosas, hacia una finalización probablemente de la transición de la economía analógica a la economía digital. Voy a explicar este concepto de la siguiente manera. Y es que a día de hoy estamos en un momento, os decía, de cambios, ¿no? de grandes cambios, y precisamente lo que estamos es en un momento de tres transiciones en paralelo. Tres transiciones en paralelo que, probablemente no, también se tocan, o sea que a lo mejor no son tan en paralelo, sino que hay intersecciones entre estas transiciones y están ciertamente relacionadas. Primero hay una transición de poder. Lo que estamos viendo es que Estados Unidos y China están peleando por la hegemonía mundial en varias cuestiones, en cuestiones militares, en cuestiones comerciales, pero también en cuestiones tecnológicas, ¿no? Entonces, aquí lo que tenéis en pantalla es un mapamundi de 1602, el que le presenta el jesuita Matteo Ricci al emperador chino, donde lo que pone de manifiesto es, entre otras cosas, cómo el mundo está virando del Atlántico al Pacífico. Esto lo hemos visto desde un punto de vista de geoestrategia, por ejemplo, en cómo la OTAN está perdiendo una cierta fuerza y ha cogido relevancia, por ejemplo, el AUKUS, ¿no? Este acuerdo entre Estados Unidos, Australia y Reino Unido para controlar toda la parte del Pacífico en relación con China, ¿no? Pero esto no es solo un tema geoestratégico, insisto, es que también vemos esta trampa de Tucídides entre Estados Unidos y China en relación con la tecnología, ¿no? Lo vemos en la isla de Taiwán, al final todo el tema de los microprocesadores, los chips que se desarrollan allí y que son el motor al final de la inteligencia artificial, pues hay una grandísima batalla. Os decía que esto no deja de ser una trampa de Tucídides. La trampa de Tucídides, hay un libro al respecto, que lo que viene a hacer es analizar el impacto o lo que ocurre cuando dos superpotencias están haciendo una transición de hegemonía. Esto se analiza desde las primeras batallas entre Atenas y Esparta hasta muchos otros casos y los análisis dicen que de 22 trampas de Tucídides que ha habido a lo largo de la historia, 16 han acabado en grandes guerras en un momento determinado, ¿no? Probablemente esto no acabe con guerras de misiles, pero sí con guerras híbridas y sin duda tecnológicas. ¿Cuál es el problema aquí en relación con Europa? Pues que ¿dónde está Europa, no? Porque se ha venido a decir siempre que Estados Unidos crea, que China copia, esto ya no es del todo cierto. China ha invertido, es el mayor inversor en inteligencia artificial del mundo y el que más papeles académicos está desarrollando, con un 67% de todo lo que hay en el mundo. ¿Y Europa cuál es su rol? Europa se está quedando en un mero regulador del mundo y probablemente no es tan fácil regular cuando tú no tienes estos campeones tecnológicos, porque Europa a día de hoy, salvo tal vez Spotify, no tiene grandes campeones tecnológicos y menos en materia de inteligencia artificial. Toda vez que, parecía que teníamos en Francia Mistral y lo ha comprado también Microsoft. Por lo tanto, una transición por una parte de poder, por otro lado una transición ecológica que también al final depende de las nuevas tecnologías. Hablamos de una transición energética, cómo pasar de la quema de combustibles fósiles a lo que puede ser el uso de energías renovables, pero una vez más aquí las mayores tecnologías en energías renovables se están desarrollando en China, a pesar de que sea el país también que más contamina como tal, y luego una transición de una economía lineal hacia una economía circular como tal, ¿no? Pero la que más me importa y es la que centra la atención aquí es que estamos en una transición de una economía analógica a una economía digital que avanza ciertamente muy, muy rápido. Y claro, es que esto cambia muchos paradigmas y permitidme que explique esto. Al final, economía, oikos nomos, oikos casa, nomos la norma, un poco la gestión, en definitiva, es la ciencia social que gestiona recursos escasos, es la ciencia de la elección. ¿Qué es lo que ocurre? Que esto es cierto en tanto en cuanto hablamos de una economía analógica, pero en el momento en el que pasamos a una economía digital, es decir, yo soy capaz de convertir los activos en ceros y unos y en bits, paso de gestionar la escasez
a gestionar la abundancia. Y esto es algo que tenemos que entender porque al final esto es hacia lo que nos está llevando, hacia nuevos productos, nuevos servicios, nuevas tecnologías constantemente que además se distribuyen de manera abundante. Lo comentaba antes de entrar con mi tocayo, con Antonio. Ayer mismo por la tarde ChatGPT ha sacado, OpenAI ha sacado un nuevo modelo de ChatGPT, el O1, que es ya lo que llamaban el proyecto Strawberry, y ya es un ChatGPT que razona y que piensa, que antes de contestar, en vez de contestar tan rápido, intenta razonar y pensar. Esto es un salto también cuantitativo que iremos viendo. Pero volviendo a esta idea, al final lo que supone es que la economía ha cambiado sustancialmente. Es una economía a la que hay que añadir una serie de grupos preposicionales y adjetivos de cierta relevancia. Y en primer lugar, es una economía del dato. Como todos vosotros sabéis, la IA no se puede construir sin datos, ¿no? Entonces, lo que pasa es que en materia de datos tenemos que tener varias cosas en la cabeza. La primera es que, bueno, y aquí tenéis un pequeño chiste, ¿no? De un empresario con un empleado que le pregunta cuál va a ser la gran idea para el CRM de este año y le dice, vamos a recopilar datos, correos electrónicos, likes en Facebook, en Instagram, YouTube, y le dice, ¿qué vamos a hacer con todo eso? Y dice, no sé, ya lo averiguaremos, ¿no? Esto es un fenómeno que está ocurriendo en muchas empresas que empiezan a recopilar datos y no saben muy bien para qué. Es lo que yo llamo el síndrome de Diógenes Data como tal. Y luego aquí hay otras dos cuestiones que me gustaría tratar en relación con los datos. La primera es que si mis datos son de mala calidad, si tengo datos malos, la inteligencia artificial, los resultados que acabará dando también serán malos, ¿no? Por lo tanto, hay que hacer una limpieza previa de todo lo que pueden ser los datos. Y lo segundo, cuando hablamos de que los datos son el petróleo del siglo XXI, pensad que cada uno de nosotros somos perfectamente perfilables y fácilmente perfilables. ¿Por qué? Yo os voy a poner un ejemplo. Yo me despierto a las 7 de la mañana. ¿Y qué es lo que me despierta? Me despierta la alarma de mi teléfono móvil. ¿Y qué es lo que hago a continuación? Cojo mi teléfono móvil. ¿Para qué? Generalmente para posponerlo 9 minutos más la alarma, pero después, una vez que lo pospongo, ¿qué es lo que hago? Bueno, pues miro en WhatsApp si me ha escrito mi padre, le doy a like en Instagram para, yo que sé, unas zapatillas nuevas de Nike que hayan salido y después me leo, yo que sé, El Mundo o el ABC en el teléfono móvil. Por lo tanto, son las 7:20 de la mañana y mi teléfono ya sabe dónde estoy a la hora a la que me levanto, que soy perezoso porque le doy a posponer, sabe que me gustan unas zapatillas de Nike nuevas, que tengo un padre y que probablemente sea de centro derecha por leer El Mundo y el ABC. Y son solo las 7:20 de la mañana. Y es que así va a continuar mi día a día. Desde que me conecte a Spotify para que me dé una música, que pida un globo con una hamburguesa, que me conecte en Google para pedir un viaje para las vacaciones de Navidades, desde al final una búsqueda en Amazon o incluso la búsqueda de una película en Netflix. Lo que vamos viendo es que con estos datos se construye lo que yo digo que eso es la dictadura de los algoritmos. ¿Por qué? Porque al final, a lo largo de mi día, como soy fácilmente predecible porque van teniendo todas estas plataformas mis datos, los algoritmos me van diciendo qué tengo que hacer. Es decir, cuando yo me subo en el coche con mis hijos para ir al colegio, el algoritmo de Waze me dice, oye Antonio, que vas al colegio, vete por tal sitio o vete por tal otro porque de lo contrario llegarás tarde. Y aquí os confieso que muchas veces le llevo la contraria para seguir pensando que soy libre. Luego llego tarde, pero sigo siendo libre como tal, ¿no? O el algoritmo de Netflix que me recomienda qué película ver, o el algoritmo de Amazon que me dice que si me compro una cámara de fotos, que perfiles como el mío se han comprado, aparte de la cámara, una funda y un trípode, ¿no? Entonces, con los datos es con lo que se construye la inteligencia artificial y muchos otros negocios. A esto hay que añadirle que, en definitiva, la economía del dato nos lleva hacia la economía exponencial. Básicamente, lo que tenemos que tener en cuenta en todo lo que es este contexto es que nos encontramos en la cuarta revolución industrial. Una revolución que se caracteriza por la convergencia de numerosas tecnologías disruptivas como el Big Data, la inteligencia artificial, Internet de las cosas, el blockchain, llegará a la computación cuántica. Entonces, si analizamos la historia en relación con las revoluciones industriales previas, aquí hay unas buenas cuestiones en las que también se ha fijado el reglamento de inteligencia artificial y que por eso probablemente ha intentado proteger tantos derechos. Me explico. Si analizamos la primera revolución industrial con los telares mecánicos y las máquinas de vapor, bueno, lo que vemos es, entre otras cosas, que la primera revolución industrial empezó con los luditas, es decir, aquellos que con palos y piedras atacaban a esas máquinas. Hoy en día se habla de neoluditas en relación con la inteligencia artificial, y acabó con el manifiesto comunista, precisamente por la desprotección que se generó en la industria en relación con la distinción entre la clase obrera y los empresarios en un momento determinado. Esto es una cosa que históricamente conviene tener presente, ¿no?
Luego tenemos la segunda revolución industrial con las cadenas de montaje, la electricidad, la producción en cadena, la tercera que fue la batalla por introducir los ordenadores en las casas, ¿no?, entre Bill Gates y Steve Jobs, y esta cuarta con todos estos sistemas de nuevas tecnologías. Pero si analizáis la gráfica que tenéis en pantalla, veréis que cada revolución es más compleja y que cada vez se acortan los tiempos entre revoluciones. Y claro, cuando hablamos de exponencialidad, otra de las cuestiones que tenemos que tener en cuenta es que la mente del ser humano está diseñada para ser lineal, no para ser exponencial. Nosotros entendemos muy bien las progresiones de base aritmética, pero no de base geométrica. Y os voy a poner un ejemplo. Si yo tuviera que dar 30 pasos lineales desde donde estoy, cualquiera de vosotros más o menos podría entender hasta dónde puedo llegar. Podríais más o menos calcular que a lo mejor desde aquí puedo atravesar el pasillo que tengo aquí enfrente y pasar 3 puertas en un momento determinado. Pero si os digo que tengo que dar 30 pasos exponenciales, muy pocos seríais capaces de decirme que eso son 26 vueltas a la Tierra. Y de estas tecnologías son de las que estamos hablando. Tecnologías muchas veces difíciles de comprender, de entender y de cómo funcionan como tal. Por lo tanto, al final, esta economía exponencial se crea sobre la base del diagrama de las 6 Ds que desarrolló en su momento Peter Diamandis y que creo que es ciertamente interesante por lo que comentaba también antes en relación con el Reglamento de Inteligencia Artificial en materia de innovación. Lo que suele ocurrir con una tendencia exponencial es que inicialmente lo que ocurre es que se digitalizan los activos, se convierten en ceros y unos. Esto lleva hacia una distorsión en el mercado. Digo distorsión porque al principio no se detecta hasta esa tendencia hasta que se convierte en números enteros y te adelanta por la derecha. Pensemos en los smartphones cuando llegaron al principio en el año 2008 con el iPhone. Bueno, pues no éramos conscientes de todo lo que iba a cambiar. Esto te lleva hacia la disrupción de un mercado, te lleva, por supuesto, hacia la desmaterialización. Volviendo a los smartphones, yo tengo ahí la cámara, tengo ahí la brújula, tengo ahí la calculadora, ¿no? Lleva también hacia una desmonetización y lo que vemos es que una tecnología, a medida que es más potente y va creciendo, los costes se reducen, es decir, tener ChatGPT hoy en día en nuestro bolsillo por $20 al mes no es precio como tal, tener inteligencia artificial en la mano por ese precio, ¿no? Y en teoría debería llevar hacia la democratización. Porque de lo contrario lo que se produce es una brecha digital y aquí es donde os digo que tenemos que tener cuidado con que el reglamento no produzca una brecha digital entre las distintas zonas estratégicas del mundo en un momento determinado, ¿no? Insisto en que esto, por supuesto, hay posturas en contra al respecto y luego las podemos debatir en la parte de preguntas, ¿no? Y esto al final también me lleva hacia una economía de la atención, ¿no? Esta foto me encanta, para mí la señora que está ahí en el centro es la más interesante de todos los que están ahí, porque es la que verdaderamente está disfrutando, pero al final, ¿qué es lo que ocurre? Las plataformas han sido capaces de quedarse con lo más valioso que tenemos, que es nuestro tiempo. Al final lo que hacen es que estemos cuanto más tiempo metidos en sus plataformas, mejor. Cuanto más tiempo. ¿Por qué? Porque así captan nuestros datos, son capaces de perfilarnos, son capaces de, pues, al final, de generar ellos sus tendencias, sus productos exponenciales, tienen nuestra atención. ¿Y esto cómo lo hacen? Generando una economía de la experiencia. Generan una experiencia de usuario espectacular para que yo permanezca en esa plataforma cuanto más tiempo mejor y seguir alimentando la rueda como tal. Y al final la economía de la experiencia lo que nos tiene que dar es la visión de lo siguiente. Aquí os recomiendo un libro muy interesante de Joseph Pine que se llama Economía de la Experiencia y básicamente a mí hay dos cosas aquí que me encantan. Una es que hemos pasado de la experiencia, de lo que es la propiedad hacia el uso. Hemos pasado de la era de la propiedad a la era del acceso. Y esto es muy, muy interesante. ¿Por qué? Porque el ser humano, después de aprender a decir mamá o papá, lo primero que hace es aprender a decir que esto es mío. No solo eso, sino que cuando pasamos de ser nómadas a sedentarios, lo primero que hicimos fue delimitar las lindes. ¿Y qué ocurre ahora? Que las nuevas generaciones ya no les importa tanto la propiedad, sino la experiencia, el uso, el acceso. Y esto lo vemos en que, bueno, pues en vez de comprar coches, los jóvenes tienen acceso desde a un patinete, aunque ahora en Madrid ya sabéis que los van a expulsar, pero tienes acceso a un Cabify, a un Uber, tienes acceso en vez de a una casa de alquiler, a una casa que te compras de segunda residencia en la playa, a un Airbnb para irte un fin de semana a Malta. Es decir, las nuevas generaciones son generaciones de la experiencia. Y esto tiene cierto sentido porque probablemente los mejores momentos de nuestra vida no sean propiedad, sean experiencia. Sea el primer beso, un viaje con un amigo, un éxito profesional. Y de esto se han dado cuenta las marcas, que al final lo que están haciendo, y esto es bastante interesante, están rompiendo un poco la figura histórica de la propiedad.
Porque, como os decía al final, desde el principio, pero si analizamos el derecho romano, la propiedad desde el infierno hasta el cielo, la Gebere germánica en su momento también, pero es que la Revolución Francesa fue libertad, igualdad, fraternidad y también fue propiedad. Tenemos la propiedad en el Código Civil en el 348, en la Constitución Española en el 33, y de repente vemos que la propiedad no está siendo tan importante. Esto no es del todo cierto. Al final lo que está ocurriendo es que está habiendo una gran concentración de propiedad en unas pocas manos, y al final los demás nos convierten en usuarios a través de experiencias. Y esto es francamente interesante. Insisto en que las nuevas generaciones, y por poneros otro ejemplo ya muy personal, cuando yo tuve que hacer la primera comunión, yo recuerdo lo que pedí a mi familia como regalos de la primera comunión, ¿no? Me acuerdo que pedí un reloj de pulsera, un coche de control remoto y una radiocassette con doble pletina para poder piratear los videojuegos y la música. Esto lo cuento porque ya prescrito. Bueno, mi hijo cuando quiso hacer la primera comunión lo que me pidió fue un viaje a Dubái. Él lo que quería es una experiencia. ¿Por qué? Porque las experiencias generan dopamina, oxitocina y opiáceos endógenos. Es decir, me generan una sensación de felicidad que además se recuerdan con el tiempo mucho mejor que un momento de propiedad. Entonces, ¿cómo se genera esta economía de la experiencia? Pues entre otras cosas gracias a las tecnologías disruptivas. Y voy a poner aquí un ejemplo que yo creo que lo vais a entender bien. Esto también es un diagrama de Joseph Pine, del libro que os comentaba. Inicialmente lo que teníamos eran materias primas y esas materias primas las convertimos, por ejemplo, granos de café, en bienes, un paquete de Saimaza en un lineal del Mercadona. Con tecnología fuimos más allá y convertimos esos bienes en servicios, un café en un bar. Con tecnología fuimos capaces de customizar ese servicio y convertirlo en una experiencia. Y eso es Starbucks, con una música, un olor cuando entras, unos sofás, una conexión a internet, una aplicación que me permite pedir los cafés con anticipación. Bueno, pues la siguiente etapa será la transformación, las experiencias transformacionales con la hiperpersonalización gracias a las tecnologías como tal. Por lo tanto, economía de la experiencia, economía del valor, básicamente, y aquí no es que me quiera centrar en temas de blockchain, pero cada vez más se hace real esto de que solo el necio confunde valor y precio y esto nos puede llevar hacia una token economía y hacia una economía de plataformas, y aquí hago dos pensamientos, si queréis, o dos reflexiones al respecto. La primera es que con la economía colaborativa de las plataformas, los peces pequeños han podido competir, incluso cargarse a algunos peces grandes. Pensemos desde un Scratch a un político, o desde Uber o Cabify compitiendo con los taxis, o Airbnb con los hoteles. Y la segunda es una economía del metaverso, y aquí no es que esté pensando simplemente en mundos virtuales o en avatares como tal, ¿no? Sino que aquí lo que tenemos que tener en cuenta es hasta qué punto las plataformas no están adquiriendo un cierto poder y un cierto control bastante importante. Y me explico desde un punto de vista jurídico. Hasta qué punto las plataformas no se están convirtiendo en estados virtuales. Porque cuando estudiamos, si os acordáis, en primero de carrera en Derecho Constitucional, los elementos básicos de un Estado eran territorio, soberanía y población. Yo miro Meta y Meta tiene población, más de 2.000 millones de usuarios, tiene territorio, el espacio virtual y tiene poder y soberanía. ¿Hasta qué punto los términos y condiciones de entrar en Meta no es sino otra cosa que la constitución digital de ese estado virtual? Es más, la Constitución española, por ejemplo, prohíbe la pena de muerte salvo en tiempos de guerra, sin perjuicio de que luego también hubo una ley que derogó incluso en tiempos de guerra, y sin embargo, si yo enseño un pezón en Instagram, a mí me pueden expulsar y matar digitalmente. No solo eso, sino que también tiene tintes de administración napoleónica las plataformas, porque si yo quiero demandarlas con carácter previo tengo que acudir a ellas a un sistema de resolución alternativo online de conflictos. Igual que cuando yo recurro a una multa, primero voy al ayuntamiento y luego a los juzgados, aquí primero tengo que acudir al sistema que me establecen en sus términos y condiciones, ¿no? Por lo tanto, ojo con la economía de las plataformas y, por supuesto, la economía de la automatización y los temas de inteligencia artificial, donde entran las grandes preocupaciones que muchos tienen de si esto nos va a quitar el trabajo o no con la inteligencia artificial. Simplemente una reflexión al respecto. Todo lo que se pueda automatizar se va a automatizar. Y aquí es donde está el valor de diferenciarse a través de formaciones como las que estamos haciendo hoy. Porque en el momento en el que no aportemos valor, sí que es verdad que podemos ser expulsados del mercado. Por lo tanto, la formación va a ser una de las claves como tal. Al final, esto lo que genera es una economía de la incertidumbre, pero esto viene siendo así históricamente, ¿no? Ya lo decía Heráclito de Éfeso, que todo cambia, todo fluye, y que una persona no se baña dos veces en el mismo río, porque ni esa persona es la misma ni el río es el mismo, ¿no? Al final estamos
en los famosos entornos VUCA, ¿no? De volátil, incierto, complejo, ambiguo. Y al final lo que vemos también, y aquí os recomiendo dos ensayos, uno es de Antonio Muñoz Molina, de todo lo que era sólido, más centrado en lo que era la crisis financiera del 2008, de cómo las cosas que pensamos que son sólidas se derrumban enseguida, entre otras cosas por los cisnes negros, ¿no? Ahí tenéis el ensayo del cisne negro de Nassim Taleb, que básicamente son aquellos acontecimientos que teóricamente no pueden existir, pero una vez que cuando aparecen te cambian absolutamente todo, ¿no? Pensad en un 11 de septiembre con las Torres Gemelas, en un Brexit, en una pandemia y en muchos otros fenómenos, teniendo en cuenta también que cada vez se acortan más los plazos entre cisnes negros. Y frente a la incertidumbre, ¿qué? Bueno, frente a la incertidumbre hay dos cuestiones que para mí son fundamentales. Una es la seguridad jurídica que nos da una serie de guías y ahí ese es en el contexto en el que tenemos que encuadrar al reglamento de inteligencia artificial y que ahora lo vamos a ir viendo. Y aparte de esto, la matriz con la que yo trabajo, que son las 4 Es. Y aquí simplemente y porque os pueda servir de utilidad, la primera es la de esfuerzo. Para mí, todas las cosas que valen cuestan y, por lo tanto, si os dicen que algo se puede hacer sin esfuerzo, es mentira. Otra cosa es que podemos utilizar herramientas como la inteligencia artificial para hacer las cosas más rápido, pero aún así implica su proceso de esfuerzo como tal. La segunda es la excelencia o nada. Este es un lema de una compañía que tuve la suerte de fundar junto con otras personas y que ha tenido bastante éxito como uno de los unicornios educativos. Y para mí la excelencia lo que consiste es en hacer las cosas cada día un poco mejor. Al final también hay que añadirle un componente ético, esto también lo relaciono con la seguridad jurídica que os estaba comentando con anterioridad, y en temas de ética, para mí la clave está en el imperativo categórico de Kant, es decir, obra de tal manera que tu comportamiento pueda ser considerado una máxima de comportamiento universal. Yo creo que eso es al final es una buena guía, una buena referencia en este sentido. Y estas 3 Es que hemos señalado, de esfuerzo, excelencia, ética, se complementan con la educación. Para mí, la clave de todo esto está en la educación, teniendo en cuenta, y vosotros que estáis ahora mismo en esta sesión, os creéis esto que os estoy comentando, porque de lo contrario no estaríais aquí, hay 2 conceptos anglosajones que para mí son fundamentales. Uno es lo que se llama la learnability, que es la predisposición a seguir aprendiendo, y la tenéis sin ninguna duda, por lo tanto, enhorabuena. Y la otra es el lifelong learning, que es, esto ya no es como antes de yo hago mi carrera y a lo mejor un máster y se acabó, sino que tengo que estar constantemente reciclándome. Esto además los juristas lo sabemos perfectamente, porque a medida que se van publicando normativas, pues nos tenemos que poner al día como tal, ¿no? Me meto ahora a descodificar algunos conceptos básicos de inteligencia artificial, porque al final si tenemos que entender el reglamento, y aunque el reglamento a veces contiene definiciones que a lo mejor no cuadran tanto con conceptos técnicos de inteligencia artificial, es importante entender qué es la inteligencia artificial para poder analizar el reglamento. Entonces, antes hablábamos de la economía del dato, pues lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el Big Data es el gran habilitador de la inteligencia artificial. ¿Y qué es el Big Data? Al final lo que tenemos que entender primero que es un dato. Un dato es una información que me permite conocer algo. Y un dato también es información dispuesta de una manera para que pueda ser tratada por una máquina, por una computadora. Big Data, ¿qué es? Muchos datos, muchos datos. Pero más allá de que solo sean muchos datos, son datos que muchas veces no caben en una sola máquina, que se producen de forma muy rápida y muchas veces no es de forma estructurada, puede ser una imagen, puede ser un texto, un sonido, y que también en ocasiones es necesario interpretarlos en tiempo real, ¿de acuerdo? Entonces, esta parte del Big Data es importante comprenderla porque si no hay Big Data no hay inteligencia artificial, igual que os hablaba antes de lo que es la limpieza de datos. Por otro lado, tenemos la analítica, que son esos procesos matemáticos y estadísticos que me permiten convertir los datos en información práctica, en información útil como tal. Y luego tenemos otro concepto que es importante entender, que la gente a veces se lía con él, que es el de algoritmo. A ver, el algoritmo es un conjunto de reglas que aplicado a unos datos de entrada resuelven un problema en un número finito de pasos. ¿Esto qué es? Una receta de cocina. Si yo tengo unos datos de entrada, una entrada, vamos a pensar en cómo cocinar una lasaña, yo tengo la carne, el tomate, la bechamel, la pasta, sigo unas instrucciones, es decir, cojo una bandeja de cristal, empiezo a poner capas, primero la pasta, luego el queso, yo no cocino bien, o sea que me estaré equivocando, y luego meto, después de meter esas capas, la bandeja en el horno a X grados, el resultado es una lasaña. Pues esto sería exactamente igual, unos inputs, unas instrucciones, un output, con la gran ventaja de que la IA generativa te permite cambiar los datos de entrada, ir mejorándolos, iterando y al final sacar un resultado, una lasaña, si queréis, mejor cocinada sobre la idea de la prueba y el error y la mejora, ¿no?
Por lo que se refiere a la inteligencia artificial como tal, varias cuestiones importantes. Es verdad que estamos en un momento de eclosión de inteligencia artificial y de boom en materia de inteligencia artificial, pero no deja de ser una tecnología, como dice un buen amigo, Moisés del Barrio, que esto es una tecnología vintage. Es decir, al final, la primera vez que se define la inteligencia artificial es en Dartmouth por John McCarthy en 1956, que nos habla de la ciencia y la ingeniería de hacer máquinas inteligentes. Pero es que si analizamos la historia, ya hubo autómatas, por ejemplo, en Egipto en un momento determinado, y si analizamos incluso Ramón Llull, el monje mallorquín, ya tenía algunos componentes, o incluso Alan Turing, ¿no? Con el famoso test de Turing y cómo descifra la máquina Enigma, ya estaba trabajando en todas estas ideas computacionales de inteligencia artificial, ¿no? Pero ¿qué es la inteligencia artificial? Al final, la inteligencia artificial no es otra cosa que la simulación en un entorno computacional de los procesos que definen la inteligencia humana. Y esto hay que añadirle, que este probablemente sea uno de los pasos que también veremos en los próximos tiempos, el concepto de la inteligencia artificial en acción en el mundo físico, que no es otra cosa que la robótica. Al final, es verdad que la robótica integra más cosas más allá de la inteligencia artificial, como puede ser la ingeniería mecánica. Pero yo creo que otro de los siguientes grandes pasos va a ser cuando veamos robots que vayan incorporando, por ejemplo, inteligencia artificial generativa y nos vayan dando respuestas ciertamente interesantes. ¿Qué es lo que ocurre? Y antes hablábamos del miedo, que es verdad que por primera vez estamos viendo cómo la IA no solo afecta al cuello azul, ¿no? Sino también al cuello blanco, y se plantean dudas acerca de la creatividad y todas estas cuestiones, ¿no? Pero en materia de tipos de inteligencia artificial tenemos que distinguir tres tipos de inteligencia. La inteligencia artificial débil, es decir, una inteligencia artificial que es capaz de realizar una tarea concreta mejor que nosotros, por ejemplo, que juegue mejor al ajedrez que nosotros, ¿no? Como Deep Blue con Kasparov en su momento. Se viene a decir que estábamos más o menos por ahí. Luego se habla de la strong, de la fuerte, que sería ir hacia una inteligencia artificial general. Ese es el objetivo que tiene ahora mismo OpenAI, lo dicen expresamente en su página web, y que lo que pretende es que no exista una diferencia entre una mente humana y la inteligencia artificial general. De hecho, el proyecto Strawberry este que os comentaba, el ChatGPT 4.1, este preview que han sacado, va en esa línea, al final, de tener esos procesos de reflexión, tener la capacidad de razonar, aprendizaje conceptual, sentido común, conciencia, y algunos hablan incluso que de emociones, ¿no? Y luego tendríamos la última etapa, que es la de la superinteligencia, ¿no? En el momento en el que se supera la capacidad cognitiva del ser humano y, por lo tanto, estamos en el fenómeno de lo que se llama la singularidad. ¿Significa esto que se van a revolucionar las máquinas al estilo Matrix o Terminator contra nosotros? Bueno, yo espero que no, pero tampoco es descartable. Ha habido varios expertos pidiendo que se pararan los desarrollos de IA por miedo a los riesgos que tiene en relación con poder ser casi el riesgo de una pandemia o una guerra nuclear como tal. Lo que sí que es cierto es que esto va avanzando cada vez más y más rápido, ¿no? ¿Y cómo aprende la inteligencia artificial? Es un poco por capas, ¿no? Tenemos el gran concepto, la gran categoría, que es la inteligencia artificial. Tenemos el machine learning, el deep learning y la IA generativa. Todo esto parte de las redes neuronales artificiales, que en definitiva lo que hacen son un conjunto de nodos que intentan imitar cómo funcionan las neuronas naturales, y lo que hacen es que tienen una gran capacidad de cómputo para procesar información e ir aprendiendo. Y sobre esto se construye el machine learning y el deep learning, especialmente la parte de deep learning. Por no ser muy técnico, el machine learning es un algoritmo que lo que hace es que mejora su rendimiento a través de un entrenamiento continuado y supervisado. Hay una gran supervisión en el machine learning como tal. Mientras que en el deep learning también se usan en mayor profundidad los sistemas de redes neuronales, absorbiendo grandes océanos de datos, se entrena con grandes océanos de datos. Lo que ocurre es que el resultado que saca tras su primer análisis se lo introduce automáticamente a sí mismo como una siguiente capa de entrenamiento y va aprendiendo solo de sus propios resultados, si bien es cierto que también con cierta supervisión, pero menor que en temas de machine learning. Y esto nos lleva hacia la IA generativa. La IA generativa, que eclosiona en el año 22, en el noviembre del 22, ni siquiera estaba prevista en la propuesta inicial del año 21 de reglamento de inteligencia artificial, y ha obligado en las negociaciones finales para incorporar los LLMs, los lenguajes largos, los grandes lenguajes, los grandes modelos de lenguaje, ¿no? que ha habido que incorporarlos como tal. Esto no deja de ser un modelo de aprendizaje profundo, pero que incorpora la tecnología Transformer. Al final, GPT es Generative, que genera cosas, Pre-trained, que ha sido entrenado en océanos de datos, y Transformer, que es una tecnología que desarrolló Google en el año 2017 y que debe estar tirándose de los pelos porque OpenAI
le ha adelantado con su propia tecnología, que utiliza básicamente un sistema de entrenamiento autorregresivo. Es decir, lo que hace es que coge el lenguaje natural, lo transforma en matemáticas, procesos estadísticos, y anticipa qué es lo que viene después, lo predice y lo vuelve a convertir en lenguaje natural. Por explicarlo de manera sencilla, si yo estoy escribiendo, esto lo veréis en WhatsApp, si yo estoy escribiendo me gusta el helado de, ya WhatsApp me anticipa de chocolate. ¿Por qué? Porque estadísticamente al 99% el que más le gusta es el de chocolate. Pues eso es un poco lo que hace ChatGPT o modelos similares con este tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, al final nos encontramos con todas estas tecnologías y lo que os decía de la necesidad de una cierta seguridad jurídica. Y esto nos lleva hacia el Reglamento Europeo sobre Inteligencia Artificial y hacia la pregunta que formulábamos inicialmente, ¿no? Entonces, insisto yo en esto, creo que los objetivos del reglamento son francamente loables, ¿no? Y creo que es interesantísimo ese posicionamiento de los valores de lo que es Europa. Recordemos que al final Europa no es otra cosa que la filosofía griega, el derecho romano y el humanismo judio-cristiano. Por lo tanto, lo que se ha intentado trasladar al reglamento son esos principios de poner la dignidad del ser humano en el centro, de considerar la IA una herramienta al servicio de esa dignidad humana y, por lo tanto, proteger los derechos fundamentales del ser humano, es decir, poner al ser humano en el centro. Y, de hecho, antes de que surgiera el reglamento como tal, sabéis que teníamos una primera aproximación en el año 2019 del Libro Blanco sobre Inteligencia Artificial, que lo que quería era que las futuras normativas en materia de inteligencia artificial se asentaran en dos grandes pilares. Una era la excelencia y otra la confianza. La excelencia, con la idea precisamente de que se invirtiera en innovación para tener una inteligencia artificial de una grandísima calidad, y la confianza, bueno, pues para que no generara estas preocupaciones en materia de privacidad o en materia incluso de errores con alucinaciones o la protección de derechos fundamentales. Todo esto, durante todas las negociaciones del reglamento, que ya os digo, una primera propuesta en el año 2021, en abril del 21, hasta que finalmente, como sabéis, el reglamento europeo, bueno, pues se publicó el 12 de julio de 2024. El reglamento, bueno, lo tenéis aquí, todo el nombre este tan largo que le han puesto, se publicó el 12 de julio y ha entrado en vigor una parte el 1 de agosto, ¿de acuerdo? Porque sabéis que tiene una entrada en vigor paulatina, ¿no? Entonces, para mí, ¿cuáles son los aspectos claves que tenemos que tener en cuenta en relación con el reglamento? Es un instrumento horizontal basado en el riesgo. Eso sí, aunque algunos dicen que es un instrumento integral, no es cierto, porque hay que seguir desarrollando cuestiones como la responsabilidad por los daños que pueda generar la inteligencia artificial, y hay dos propuestas de directiva al respecto. Es un texto largo y complejo y que va a tener que ser aclarado por disposiciones de la Comisión Europea, entre otras cosas porque ya nace y ya puede que se quede obsoleto en determinadas partes, ¿no? Además, su entrada en vigor, hay partes que no entran en vigor hasta 36 meses después, ¿no? Es cierto que busca precisamente esa fiabilidad y centrada en el ser humano, y lo que hace es trabajar sobre la base de los riesgos, prohibiendo determinadas conductas como riesgos inaceptables, estableciendo sistemas de alto riesgo que exigen una serie de requisitos de protección, y luego también, lo que os decía, está regulando los modelos de inteligencia artificial de uso general, como pueden ser los LLMs que se quieren implementar, y luego para otros sistemas va imponiendo obligaciones de transparencia, para los que pueden ser sistemas menos complicados como puedan ser los sistemas de alto riesgo, y la idea es que genere un sistema institucional de gobernanza y supervisión. De hecho, ya sabéis que hay una Oficina Europea de Inteligencia Artificial, que aquí en España también se ha creado una agencia específica que está en La Coruña de Inteligencia Artificial, y luego prevé elevadas sanciones por infracciones del reglamento. Entonces, ¿a quién se aplica el reglamento de inteligencia artificial? Esencialmente a los proveedores, a los importadores, a los distribuidores y a los usuarios, que son los responsables del despliegue o deployers como tal. ¿Cuál es otra de las cuestiones que debemos tener muy en cuenta en cuanto a quién se aplica? Tiene una cosa que se llama el efecto Bruselas, que esto pasó también con el Reglamento General de Protección de Datos. Y el gran problema que hay aquí es que es un efecto Bruselas reforzado, por decirlo de alguna manera, porque se aplica en tanto en cuenta se tenga algún tipo de efecto sobre ciudadanos de la Unión Europea o sobre la Unión Europea, aunque no se buscara de manera expresa. Por lo tanto, al final es un efecto muy amplio como tal. Otra cosa es luego el control que se le pueda dar como tal. Como decíamos, al final el reglamento lo que hace es categorizar, tiene una especie de semáforo, ¿no? Y categoriza en función de los distintos tipos de riesgo qué se puede hacer
¿qué no se puede hacer? Las conductas prohibidas, ¿no? Por ejemplo, la manipulación o la inferencia de emociones, la manipulación de debilidades de las personas, el social scoring, en fin, todas estas cuestiones que, por ejemplo, en China pues, no están prohibidas, ¿no? Luego tendríamos los sistemas de alto riesgo que van a tener que reunir un volumen de documentación y de evaluación de conformidad para determinados tipos, temas de biometría, educación, trabajo, temas de cumplimiento normativo, tema de infraestructuras críticas. Luego tendríamos las situaciones de riesgo limitado, como por ejemplo un chatbot, donde simplemente se va a pedir obligaciones de transparencia, es decir, que yo esté hablando, que esté relacionándome con una IA, y luego muchas inteligencias artificiales donde no va a haber obligaciones, desde un filtro de spam, bueno, pues eso sería, o en un videojuego en un momento determinado, ¿no? Por lo tanto, basado en el riesgo, como estábamos diciendo. ¿Y cuál es el problema? Lo que decíamos, el tema de las sanciones. Estamos hablando de sanciones ciertamente cuantitativas. En un momento determinado, 35 millones de euros o el 7% del volumen de negocio a nivel mundial y, por supuesto, la cuantía que sea superior por incumplimiento en materia de prácticas prohibidas. Estamos hablando de 15 millones de euros o el 3% del volumen de negocio mundial por incumplimiento de otras obligaciones o de 7,5 millones de euros o el 1% del volumen de negocio mundial por suministrar información incorrecta. Si bien es verdad que para las pymes, bueno, pues se irán ajustando las multas por el menor de los importes y porcentajes anteriores, ¿no? Porque no es lo mismo sancionar a un Apple que a Telecroqueta que esté implementando un sistema de inteligencia artificial como tal, ¿no? En definitiva, esto puede ser uno de los motivos, estas sanciones y a lo mejor un régimen tan restrictivo en los sistemas de alto riesgo, lo que puede hacer lo que planteábamos al principio, ¿no? Que planteábamos básicamente eso de si esto va a bloquear o no la innovación y ya estamos viendo, insisto, las amenazas de las grandes tecnológicas. Es cierto que luego estas amenazas se quedan más reducidas porque al final Europa no deja de ser un mercado de 450 millones de usuarios, por lo tanto es un mercado interesante para ellas. Pero ya estamos viendo que Europa va a ir recibiendo inteligencia artificial de segunda categoría como tal. En cualquier caso, el reglamento, como os dije, el 1 de agosto empezó a funcionar y por lo tanto tienen ahora 6 meses las distintas empresas que estén desarrollando, implementando o usando IA para eliminar los sistemas prohibidos. En 12 meses aplicarán todas las disposiciones referentes a las IAs generativas y a los sistemas de IA de propósito general. En 24 meses, es decir, en 2 años, todas las obligaciones vinculadas a los sistemas de alto riesgo y luego otras obligaciones a partir de 36 meses. Este es uno de los grandes problemas del reglamento que comentábamos. O sea, tiene dos grandes problemas, en mi opinión. Uno es el si va a limitar el desarrollo de IA en Europa, si, digamos, igual que existen paraísos fiscales, que existan paraísos digitales donde voy a poner a entrenar, porque tampoco voy a querer entrenar sistemas aquí, sin perjuicio de que los sistemas de entrenamiento, igual que determinados sistemas para ámbitos militares, están excluidos del reglamento, ¿no? Pero al final, ¿me va a interesar el mercado europeo o no? Y lo segundo es, oye, si voy a tardar 36 meses en poner todo esto en funcionamiento, en 36 meses, al ritmo al que va ChatGPT, OpenAI y todos los demás, a ver qué es lo que me encuentro como tal, ¿no? Así que yo creo que dentro del plazo establecido cumplo con, bueno, aquí os dejo mis datos por si alguno quiere tenerme a mano. Y yo creo que Antonio ha cumplido puntualmente los 45 minutos que me has concedido. A partir de Escrupulosamente. ahí estoy abierto, ¿eh? A Sí. partir de ahí abierto a dudas, preguntas y reflexiones, sin perjuicio de insistir, que yo quiero felicitar en ese sentido a Lefebvre por la gran labor que está haciendo didáctica en materias de IA, no solo por los cursos que ofrece, sino por ejemplo por el congreso que se hizo el año pasado de IA, Derecho y Empresa, y por lo tanto, y felicitar una vez más a los participantes por estar aquí un viernes esta mañana escuchándome esta pequeña charla. Así que nada, a partir de ahí soy todo oídos, Antonio. Si hay preguntas en el chat, pues encantado. Voy a dejar de compartir y así veo mejor también por si hay cualquier pregunta Vale. o cualquier cuestión. Bueno, pues efectivamente, escrupulosamente has seguido las directrices que hemos dado. Por ahora no hay preguntas en el chat, aunque yo tengo alguna serie de preguntas que han ido saliendo de esta sesión y que yo creo que es bueno recabar y reforzar. Por otro lado, vamos a lanzar la encuesta satisfacción, ¿vale? De este tipo de aulas que nos viene muy bien para ir mejorando. Es decir, que os pedimos que respondáis, es muy rápida. Y os hemos puesto también, como veníamos diciendo, la oferta formal
inteligencia artificial, pues si es de vuestro interés. Entonces, bueno, yo creo que la reflexión iría hacia, la primera reflexión es hacia los plazos, ¿no?, del reglamento. Creo que es un poco extensos. Creo que has mencionado que incluso en algún caso van a estar obsoletos en muchas cosas, en muchas realidades. ¿Y no crees que se tendrá que hacer ajustes y apaños al Sí, respecto? sin duda. A ver, aquí hay dos reflexiones al respecto. Antes os he dicho que efectivamente el reglamento, aunque muchas veces políticamente se presume de que es la primera normativa integral en materia de IA, no es cierto por dos motivos. Primero, porque China ya sacó su normativa en agosto del 2023, con una gran diferencia, y es que en vez de estar al servicio del ser humano, está al servicio del Partido Comunista Chino, ¿vale? Eso es una gran diferencia. Pero por otro lado, el reglamento de inteligencia artificial se centra en todo lo que es el enfoque orientado a riesgos, pero toda la parte de daños lo va a derivar hacia directivas. La directiva en materia de responsabilidad civil que por los daños que pueda generar la IA, y también una directiva que va a modificar la directiva de productos defectuosos que introduzcan software con inteligencia artificial. Por lo tanto, no es completa. Y en materia de plazos, el propio reglamento es consciente de que esto va a ser así, y por eso en cierta medida habilita a la comisión para poder ir desarrollando, complementando a través de directrices. Ahora bien, yo creo que eso es insuficiente por lo que te estoy comentando. Ya en la propia de lo que yo voy hablando y con gente de la Comisión Europea, la gran duda que tienen es de si no se han pasado, ¿sabes? Si no se han pasado de frenada. Porque al final para algunas cosas pueden ser muy, muy estrictos. Yo lo entiendo, hay mucha incertidumbre, se pretende preservar los valores de lo que es Europa, pero el gran problema es que es muy difícil equilibrar innovación con restricciones. Es muy, muy complicado. Entonces, más allá de que se quiera destinar, sabéis que ha salido hace poco el informe de competitividad de Draghi también al respecto, diciendo que aparte en temas de sostenibilidad hay que apostar, bueno, por la educación, por supuesto, pero también por la inversión en todo lo que es tecnología, y ha dado cifras muy, muy amplias. Lo que ocurre es que por mucho dinero que hay, si tengo restricciones, es que me prefiero irme a otras zonas a desarrollarlo y a sacarlo. Entonces, yo creo que va a haber grandes negociaciones entre los campeones tecnológicos y la comisión por ir rebajando. No descarto tampoco que se haga de manera indirecta, que es a través del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Es decir, cuando haya una primera sanción gorda, sabéis también que creo que ha sido esta semana, ¿no?, que a Google y Apple en tema fiscal, los tax rulings con Irlanda, pues se los han tirado y van a tener que pagar un dineral también, ¿no? Pero no descarto que las primeras aproximaciones del Tribunal de Justicia flexibilicen el reglamento, porque insisto en que nos podemos acabar convirtiendo en un país en una zona tercermundista a nivel de digitalización, lo cual no tiene ningún sentido, ¿no? Con lo que puede suponer de fuga de talento también. Entonces, yo creo que ahí, insisto, estoy haciendo de adivino, pero yo creo que ahí se van a acercar las dos partes, las tecnólogas y la comisión, para hacer algo probablemente más equilibrado. Pero insisto que es solo adivinar. Sí, pues, iba en esa dirección en la siguiente pregunta, porque el reglamento lo que traslada es un poco miedo, ¿no? O sea, miedo que había por detrás, mucha restricción. Y la pregunta es, ¿no va a limitar la productividad de las compañías? Porque cuando estamos pensando en inteligencia artificial, estamos pensando en productividad en muchos casos. Y luego, no va a limitar el acceso a Europa, creo que también lo has comentado, ¿no? Es decir, eh, nos convertimos en una isla donde la gente no va a querer entrar por las altas restricciones y por las sanciones. A ver, yo en plan de broma, insisto, muy exagerado, yo ya lo que voy diciendo es que Europa se está convirtiendo en el museo del mundo y España a veces es la cafetería o el hotel, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Entonces, está muy bien la calidad de vida que hay en Europa. Europa tiene grandes problemas también, tiene grandes problemas demográficos. Por otro lado, está justo con la frontera con lo que es la explosión demográfica de África, y por lo tanto ahí se van a generar determinadas tensiones demográficas ciertamente interesantes. Pero Europa hay gente con muchísimo talento y hay grandes universidades. Entonces, yo lo que veo es, mira, yo ya conozco varias empresas españolas, varias startups que están con temas de IA, que a raíz del reglamento no manejaban bien el inglés y por el momento se han ido hacia Latinoamérica, donde probablemente acaben copiando el reglamento porque tienen la traducción en español nuestra, pero por el momento se están yendo hacia Latinoamérica, y de ahí a lo mejor lo que harán es saltar a Miami.
por el tema del idioma, pues tienen el problema del idioma. Entonces, ese es el gran problema, que es que no tenemos campeones tecnológicos en Europa. No tenemos campeones. A diferencia de lo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial, que cuando Europa estaba destrozada, pero tenía la mejor tecnología en materia de submarinos, de coches, de industria. Entonces, el Plan Marshall regó a toda la industria europea y Europa floreció como tal por toda esa tecnología. Ahora mismo es que no tenemos la tecnología. La tecnología está en manos chinas y en manos estadounidenses. Entonces, somos meros usuarios de tecnología, entonces estamos dependiendo constantemente de terceros. Y eso es muy peligroso porque también estamos dependiendo energéticamente de terceros. En fin, estamos convirtiéndonos en algo ciertamente complejo. Y como no paramos de mirarnos al mundo pensando en nuestra historia, pues no se están adoptando las medidas oportunas. Pues yo creo que en la línea que has mencionado sí que hay otra cuestión y es pensando tanto en la seguridad como en armar una estrategia dentro de la compañía, ¿no? Porque es raro las compañías que no lo incorporan de nuevo como parte de su estrategia. Y creo que ya has mencionado algo de esto, es qué consejo le puedes dar a las empresas en cuanto al enfoque de la innovación y lo que viene, o sea, ¿no? El reglamento y demás. Es decir, qué enfoque pueden dar para que armen una buena estrategia y que tengan la seguridad que van a cumplir. Bueno, esto, aunque ahora pueda parecer que estoy barriendo hacia nuestro territorio, creo que antes tú hablas de productividad. Es que todos vamos a estar bien utilizando, todos vamos a estar con la IA, todos, como usuarios. Entonces, todas las empresas, y luego muchas empresas, aquí también se produce una cierta burbuja, todas las empresas te van a decir que hacen IA. Algunas lo único que van a hacer realmente es conectar a ChatGPT con una página web suya y hacer una especie de chatbot orientado a lo que hagan. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Yo lo que le diría a las empresas es que se sienten con un buen jurista que conozca bien el reglamento y que hagan un análisis de riesgos también, de, oye, mi producto, mi servicio, que cojan el reglamento, ¿esto entra dentro de un sistema de alto riesgo? Por contaros una anécdota, yo ahora estoy evaluando proyectos que se van a subvencionar, se van a financiar por parte de una administración pública española bastante relevante. Me he estado revisando 100 proyectos, 70 hablan de que tienen inteligencia artificial. De esos 70, 30 o 40 tocan temas de alto riesgo. 30 o 40 de lo que están hablando. Entonces, ¿qué ocurre? Que ya no voy a poder hacer todo lo que yo tengo en la cabeza. Entonces, van a tener que hacer un análisis, un mapa de riesgos y un mapa de medidas y luego todo eso intentar equilibrarlo con la innovación, porque efectivamente una empresa que no innova acaba muriéndose como tal. Entonces, estamos en un momento, os digo también para los juristas, fascinante porque esto va a dar mucho trabajo. Es decir, hablan de que la inteligencia artificial va a quitar el trabajo y todas estas cuestiones. Yo creo que Antonio lo sabe, desde que esto está en eclosión yo no paro, o sea, pero no paro es no paro. Estoy todos los días con empresas viendo análisis de riesgo, cuando no es una charla formativa, cuando no es un viaje, cuando no es una administración. Entonces, esto es una oportunidad para los juristas, para todos los que nos están escuchando ahora, es una manera de diferenciarte y aportar valor, conocer bien, y aquí yo recomiendo dos ideas, que es conocer, por supuesto, muy bien la normativa tecnológica, pero también conocer la tecnología, porque si no entiendes la tecnología subyacente es muy difícil ayudar a la empresa como tal, ¿no? Yo creo que nos quedamos en ese punto porque nos quedamos en ese enfoque en los riesgos, ¿vale? Que evidentemente ¿no? Muchísimas disciplinas dentro de la compañía lo tienen ya, con lo cual no tiene de nuevo, ¿no? Y evidentemente ese aporte del jurista especialista. Tenemos más preguntas. Muchas gracias a todos los que habéis contestado a la encuesta, que habéis sido muchos. La vamos a dejar abierta por si alguien la quiere contestar durante unos minutos. Y ya sé que me toca despedirte, Antonio. Muchas gracias por tu tiempo. Como dices, te estás prodigando en muchos sitios y no te sobra. Así que esperamos verte en breve en otra sesión. Y esta vez será yo creo que ChatGPT, no creo que es la siguiente que tenemos contigo. Ya ¿Vale? sabes que para lo que quieras, Antonio, aunque no tenga tiempo para vosotros siempre, ¿de acuerdo? Bueno, pues hasta pronto y buen Nada, fin de semana. gracias.